Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Reta Sandoval del área de comunicación del Colegio Innova Vygotsky School. En esta oportunidad vamos a atender el curso de lenguaje dirigido para secundaria. Abordaremos el tema 2, funciones del lenguaje. Bien, ¿qué se entiende por funciones del lenguaje? Se ha dicho que el lenguaje es un instrumento de comunicación. Claro está. Esto quiere decir que el lenguaje es usado intencionalmente. Y según esta orientación de dicha manifestación, entre el emisor y el receptor se va a distinguir si hay funciones. Las tres primeras corresponden a Carl Burger y las otras funciones se complementarán después. En total, vamos a darnos cuenta que los elementos que participan en el proceso de la comunicación se caracterizan también porque hay funciones donde cada uno de ellos van a destacar. Veamos aquí. Las funciones del lenguaje. Por ejemplo, tenemos acá un emisor, tenemos un receptor y vemos los elementos. Fíjense, si el emisor es el que destaca en la oración, entonces estamos ante una función emotiva o expresiva. Si el receptor es el que más bien se le está apelando a que haga algo o dirigimos en segunda persona, quiere decir que es una función apelativa o conativa. Ahora, ¿qué pasa si es el lenguaje el que está eh, siendo tratado de una manera más eh, académica dentro del mismo idioma? Entonces estaríamos ante una función metalingüística. Ahora, si el mensaje está tratado de una manera más elaborada, entonces estaríamos ante una función poética. Y si el contexto, la situación, el referente es el que se destaque por una cuestión más de información, entonces estaríamos en una función referencial. Si lo que se busca es el canal donde está, para establecer la comunicación entre emisor y receptor, intentando elevar un puente comunicativo, iniciarla, suspenderla, estaríamos entre una función fáctica. Acá lo podemos ver de una mejor manera. Funciones del lenguaje. Fíjense. La función emotiva o expresiva. Dijimos que aquí el que destaca es el emisor. Expresa los sentimientos y emociones del justamente señalado emisor. Entonces, va a entonarse de una manera exclamativa o interrogativa, uso de pronombres o formas verbales en primera persona. Por ejemplo, el yo. ¿Qué susto me di? ¿Quién? Yo. ¿Qué susto me di? Fíjense los signos de admiración. Y también este que es relativo. En este caso ya sería de exclamación. No te lo he dicho yo muchas veces. Otra vez el pronombre yo. No te lo he dicho yo muchas veces. Está expresando las emociones o sensaciones que siente ese emisor. Ahora, veamos la función representativa o referencia. La intención de esta función es informar o transmitir un contenido. El mensaje en sí. Quiere decir entonces que se va a manejar un léxico claro, apropiado, sencillo, exento de adornos y frases recargadas y una entonación neutra, sin emotividad, digamos, informativa. La plata es buena conductora de la electricidad. Fíjense la referencia. La plata. Ahora, fíjense coplata que es un vocablo que puede también manejarse en sinonimia. Acá se refiere, según el contexto, fíjense, la plata es una buena conductora de electricidad, se refiere al metal y no al dinero. Entonces, esto marca una referencia. Hay que ver el contexto, el referente, para poder entender bien la sentencia que se está dando. Ahora, en funciones fática o de contacto, la intención de esta función es establecer un canal a través del cual se podría establecer, suspender o reiniciar la comunicación ya establecida y ver también verificar si funciona ese canal. Entonces, los recursos usados serán pues expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha o comprende. Por ejemplo, si alguien llama por teléfono, aló, oiga, ¿me oye? Intenta ese yo tender puente comunicativo con el tú, o sea, con el receptor. ¿Qué? Repite, ¿no? Diga, lo escucho. Intenta, como dijimos, que el contacto pues amafático de contacto se establezca.
Ahora, en función conativa o apelativa, la intención es influir, aconsejar o llamar la atención, pedir que reaccione o tome una acción el receptor. Entonces, eh, hay que entender, mejor dicho, que este receptor está en segunda persona, ¿no? Para que actúe de una forma determinada. En ese sentido, se puede usar pronombres o formas verbales en segunda persona, claro. Uso de verbos en modo imperativo, orden o mandato. Entonación exclamativa o interrogativa. Fíjense los ejemplos. Trae pronto ese libro, su mandato. Trae, tácito tú, trae pronto ese libro. Carlos, siéntate. Esta es la orden, ¿no? Carlos, siéntate, ¿no? Entonces le está pidiendo a esta segunda persona, Carlos, que se siente. Está mandándolo. ¿Cómo te llamas? Y esta pregunta demanda que el receptor responda. Entonces, a esta función se le llama apelativa, porque apela a una reacción, a una acción. Entonces, es conativa o apelativa. Ahora, la función poética o estética, la intención es expresar un mensaje de forma bella, estética, ¿no? Poética, por eso se llama así, teniendo en cuenta el código, el idioma y sus recursos. Por ejemplo, bastante referencia a las licencias poéticas, a los recursos, por ejemplo, como figuras literarias, ¿no? Entonces, ahí vemos. Recursos usados, los propios del lenguaje literario, ya dijimos, vocabulario selecto, un lenguaje cuidado y el uso de recursos que evoquen belleza. Ya mencionamos las figuras literarias. Por ejemplo, para sobrevivirme te forjé, fíjense el término forjé, como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda, pero cae la hora de la venganza y te amo. Neruda, 1924. Fíjense, este es un poema. Entonces, como se está trabajando el mensaje, el texto, forjé como una flecha en mi arco, un símil más, como una piedra en mi onda, otro símil, ¿no? Como marca esta comparación en símil, pero cae la hora. Entonces, acá está trabajándose el texto, el mensaje en sí, por lo tanto, sería una función estética o poética. Ahora, la metalingüística. La intención va a ser explicar o aclarar aspectos referidos al código, en este caso al idioma castellano, es decir, a la propia lengua. Fíjense acá, los recursos, frases sencillas y claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad, ¿no? Con bastante claridad. Veamos ejemplo. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Estamos utilizando el lenguaje el idioma castellano para hablar sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque acá está analizando la palabra, su derivación, ¿no? Por ejemplo, perrito es una palabra derivada de perro. Entonces, perro es primitiva y perrito es derivada. Vemos acá un tema del lenguaje, en este caso la disciplina morfológica o formación de palabras. Entonces, las funciones del lenguaje pueden ser de varias funciones. Otra cosa que aprovechamos para señalar. Existen varias funciones que pueden estar congregadas dentro de una sentencia u oración, pero hay que rastrear siempre al que predomina. ¿Ok? Ahora, en cuanto a tipo de texto, fíjense que me parece importante. Por ejemplo, ¿qué función son las que van a prevalecer en estos tipos de textos? Por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Es una función apelativa porque se busca una actitud de persuasión al lector para que compre, para que crea lo que está leyendo, en fin. En un discurso político también, ¿verdad? En un artículo de opinión también, porque se está defendiendo una posición. En una crítica de arte también, en una carta, etc. Pero cuando hablamos de poesía, novela, cuentos, fábulas, ¿no? Que son textos literarios propiamente, acá se apela a una función expresiva, emotiva, ¿no? No solo racional, ¿ok? No solo informativa como en este caso, sino también a la expresión, a la emoción. Y la referencial, por ejemplo, en una noticia, ¿no? En un texto escolar, una conferencia, donde hay que ser bastante objetivo, o sea, manejar un lenguaje denotativo. Entonces se busca una actitud informativa. Bien, ahora vamos a verificar el aprendizaje. Para ello tenemos que abordar 7 preguntas. Empecemos con la primera. Dice, oración en la que predomina la función apelativa. Está pidiendo la función apelativa. Veamos. Pregunta número 1. Oración en la que predomina la función apelativa. Oración A.
La educación en el Perú tiene problemas. Está informando más bien que la educación en el Perú tiene problemas. No es apelativa, sino es referencia. El verbo posee cinco accidentes gramaticales, se deja entender. Pero verbo es una categoría gramatical que es parte del idioma, del lenguaje. Sería metalingüística. Me piden apelativa. Hola, intenta tender un puente comunicativo. ¿Sería fáctico de contacto? Tampoco. Estudien a conciencia, muchachos. Esta es la opción a marcar. ¿Por qué? Porque se está refiriendo, se está dirigiendo a los muchachos como un tú en segunda persona, gramatical en plural, y le piden que hagan algo. ¿Qué cosa? Que estudien a conciencia. La opción a marcar en la 1 y la D. Vamos con la 2. ¿Qué alternativa no presenta o no guarda una analogía correcta? Fíjense esto. Aló, ¿es fática? Sí, intenta comunicar, intenta tender el puente comunicativo. Socorro, ¿es expresiva? Sí, también está expresando miedo, pide ayuda. Los perros son caninos. ¿Los perros son caninos? Sí, es referencial porque está informando sobre la condición de los perros, en todo caso, sobre su familia o filia. En la D, el verbo indica acción metalingüística. El verbo indica acción metalingüística. No, está bien, ¿no? Claro, metalingüística porque está hablando de una categoría gramatical propio de la lengua, del castellano. Poesía eres tú, apelativa. No, por más que exista un tú, acá esto es un verso de Becker, ¿no? Entonces, poesía eres tú. Es una función este, eh, poética, no, o estética, pero no es apelativo. La opción a marcar es la E. Vamos con la 3. ¿Qué función predomina en la siguiente expresión? La suavidad de tu rostro solo era plena en tu mirada. ¿Qué función predomina? La función. A ver, la suavidad de tu rostro solo era plena en tu mirada. Mirada, suavidad, rostro. Informativa, no. Fática, no. Conativa, no. Poética, sí, ¿no? Claro, porque dice la suavidad de tu rostro solo era plena en tu mirada. Fíjense esta elaboración estética bella del lenguaje para expresar, digamos, bastante belleza que tendría y la suavidad que en la tez tendría la persona y esa plenitud que en la mirada se refleja. Entonces sería el lenguaje poético. Muy bien, jóvenes, entonces va quedando la pregunta 4, 5, 6 y 7 para que ustedes lo puedan resolver. De esta manera entonces estamos dando fin al tema eh, de lenguaje, el tema 2, funciones del lenguaje. Muy bien, jóvenes, cuídense, ya saben, quédense en casa.